Bendito el Señor, aquí está su presencia. Por eso tenemos libertad para brindarle este precioso culto. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a seguir entonando alabanzas. Nuestra hermana Nelvis pasa por acá y entonamos alabanza a todos, hermanos. Esta mañana el Señor nos ha traído aquí para que expresemos con las alabanzas lo que Él ha hecho y lo que Él es para nosotros. Vamos a seguir entonando todos alabanzas. Gloria al Señor. Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a cantar esa alabanza que dice: ¿Quién como Jehová? Amén. Mi menor. Gloria al Señor. La menor. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones en sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones de sus dichos, entrarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá: ¿Quién como Jehová? Vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Jehová peleará hoy de mi lado. Yo te venceré, Jehová peleará hoy de mis manos, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Eres contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Jehová peleará hoy de mis manos. Yo te venceré, Jehová peleará hoy de mi lado. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Jehová peleará hoy de mis manos. Yo te venceré, Jehová peleará hoy de mi lado, y toda
Señor. Gloria al Señor. Aquí está nuestro Rey, ¿cierto? Y en Él confiamos. Y a Él clamamos. Y Él responde. Así que vamos a orar. Vamos a orar por toda la amada iglesia. Vamos a orar por todo aquello que el Señor ha llamado para invocar su nombre sobre nosotros. Y que el Señor tiene cuidado de nosotros de una manera especial. Así que, hermanos, sabiendo qué clase de Dios tenemos, el único Dios verdadero, en Él ponemos nuestras peticiones. Así que vamos a orar por todas las necesidades, por toda la iglesia, por aquellos que necesitan que el Señor se glorifique en sus vidas, por sanidad, por restauración, por bendición, por libertad, por lo que usted necesite. Tenemos el Dios que todo lo puede. Así que vamos a orar. Yo invito a nuestra hermana Joana, que tiene un micrófono. Ella nos hace favor y nos dirige la oración. Y oramos por todos en el nombre del Señor. Oremos en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, oh Dios, clamando a ti, mi Señor, porque tú eres el único que tienes el poder, Señor, para ayudarnos, para bendecirnos. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos permite estar delante de tu presencia. Llénanos de ti, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, confiando en ti, que eres nuestro Dios, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, vamos a escuchar una alabanza especial. Nuestra hermana Giovanna, nuestra hermana pasa por acá y entona su alabanza especial. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Gloria a Jesús. Una vez más fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a cantarle una alabanza al Señor. A veces yo quisiera ser como aquel ave que vuela siempre a un lugar lejano. A veces yo quisiera huir de los problemas porque no creo poder soportarlos. Hay días que quisiera tener un rinconcito donde refugiarme, donde el dolor no pudiera alcanzarme, donde no pueda llegar la tristeza. Hay días que quisiera tener un corazón duro como un diamante, que no se condoliera de nadie, acorazado con la indiferencia, pero Él me ha dado un corazón grande, que me hace querer aunque no me quiera. Y Dios me ha dado un corazón bien grande, que me hace querer aunque no me quiera. Yo he batallado, lo sabe el Señor, también he intentado ser un siervo fiel, bastante he luchado por tener tu amor, pero los problemas nublaron mi fe. Si te vas de mí, ¿qué me voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, tus consejos son luz para mis pies, y con tu alabanza me gozo, mi Rey. Yo he batallado, lo sabe Señor, también he intentado ser un siervo fiel, bastante he luchado por tener tu amor, pero los problemas nublaron mi fe. Si te vas de mí, ¿qué me voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, tus consejos son luz para mis pies, y con tu alabanza me gozo.
ofensas, quisiera ser como un sordo mudo. Hay días que quisiera tener un rinconcito donde refugiarme, donde el dolor no pudiera alcanzarme, donde no pueda llegar la tristeza. Hay días que quisiera tener un corazón duro como un diamante, que no se condoliera de nadie, acorazado con la indiferencia. Pero Él me ha dado un corazón grande, que me hace querer aunque no me quiera. Me ha dado un corazón grande, que me hace querer aunque no me quiera. Yo he batallado, lo sabe el Señor, también he intentado ser un siervo fiel, bastante luchado por tener tu amor, pero los problemas nublaron mi fe. Si te vas de mí, ¿qué me voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, mis consejos son luz para mis pies, y con tu alabanza me gozo, mi Rey. Yo he batallado, lo sabe el Señor, también he intentado ser un siervo fiel, bastante luchado por tener tu amor, pero los problemas nublaron mi fe. Si te vas de mí, ¿qué me voy a hacer? Si a tu palabra ya me acostumbré, tus consejos son luz para mis pies, y con tu alabanza me gozo, mi Rey. Gloria al Señor. Aquí nos gozamos en su presencia, ¿cierto? Y vamos a sacar a los niños. Los niños van a dar su clase. Los hermanos encargados de los niños, le pedimos a un hermano que nos colabore en la subida a la escalera, un caballero. Y los hermanos encargados de los niños pueden sacar a los niños a dar su clase. Vamos a prepararnos, hermanos, para escuchar al Señor. Pero póngase de pie, vamos a entonar una alabanza más. ¿Quién dijo que no había victoria? Pase lo que pase, estamos con el Señor de la victoria. Vamos a entonar esta alabanza y nos disponemos a escuchar al Señor. Aleluya. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tendremos, aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Así como Abraham salió entre su gente, así como Moisés levantó la serpiente, así como Enoc que levantó los cielos, seremos levantados a la boda del Cordero. Seremos
Señor. Su gloria es más que todo, ¿cierto? Y su palabra hace parte de su gloria. Así que vamos a escuchar al Señor, que esta mañana nos trajo para bendecirnos con su palabra, para glorificarse en nuestras vidas con su palabra. Él es el que nos habla a través de los canales que Él ha dispuesto, que Él ha preparado, que Él ha escogido. Dios es el que nos habla. Así que hemos venido a eso, a escuchar al Señor. Vamos a decirle que aquí están nuestras vidas como un vaso para recibir esa presencia, esa palabra del Señor. Oremos. Señor Jesucristo, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa mañana. En estos tiempos, Señor, de dificultad, pero tú sigues siendo el Dios que habla y que con el poder de tu palabra bendice cada vida. Aquí está cada alma, Señor, que tú has traído para hablarle. Bendícenos con tu palabra, que tu palabra sea el alimento, la fortaleza, la sanidad, la libertad, la gracia que necesita cada vida que has traído para hablarle en tu nombre de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, ahí donde quieras hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti, tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido, estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Nos alegra verles. Nos alegra poder estar aquí congregados en el culto para rendirle al Señor nuestras vidas. Dios es bueno. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo
a Timoteo. Vamos a leer un verso. Aquí lo tenemos. Capítulo 3, verso 15. Vamos a leer allí en el nombre del Señor. Y compartimos esta palabra para todos, para la edificación de nuestras vidas. Leamos todos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Siéntense, tengan la bondad. A todos, hermanos, un abrazo en el Señor. Seguimos orando. Hemos estado muy necesitados del Señor. Entonces, le encarecemos que usted nos ayude en oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Amén. Entonces, necesitamos orar los unos por los otros. Estamos viviendo tiempos difíciles y entre todos podemos apoyarnos en la oración para que el Señor, que es el dueño del poder, nos ayude conforme a su voluntad, como Él quiera y cuando quiera, pero seguiremos orando. Amén. Bueno, esta mañana, aprovechando el tiempo aquí al máximo, esta mañana yo quiero continuar. Hemos estado inmersos en un tema que lo hemos titulado Conociendo el Reino de los Cielos. Hemos ido por etapas, aportando un poquito a ese conocimiento que debemos tener del reino de los cielos. Entonces, quiero hoy darles un consejo. Yo lo titulo así: Consejos para un buen discípulo del Señor Jesucristo. Quiero que usted esta mañana pedirle encarecidamente, enormemente, que usted se deje aconsejar. Creo que en la vida todos necesitamos en algún momento ser aconsejados. Porque, bueno, el libro de Proverbios dice en el capítulo 1 que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A veces hay gente insensata que no pide consejo porque desprecia la sabiduría. Y usted lee todo el libro de los Proverbios y encuentra muchas veces a Salomón diciendo: escucha, hijo mío, el consejo de tu padre. Entonces, esta mañana yo quiero rogarle a usted, pedirle que podamos dejarnos aconsejar. Por ahí dicen que el que no escucha consejo no llega viejo. Y fíjese que hoy se mueren más los jóvenes que los viejos. Porque claro, como el joven no escucha consejo, entonces no recibe la sabiduría. Hay una necesidad imperativa en nosotros. Que Dios nos ayude a que podamos entender las cosas como son y como Dios las quiere. Porque a veces uno entiende las cosas como uno quiere o como a uno le parece. Y estaba yo meditando ayer en la tarde, que me puse a estudiar y a pensar bastante y a hacer algunas notas, que una de las dificultades que tenemos nosotros es que a nosotros se nos olvidan algunos detalles, entre esos que pretender entrar al reino de los cielos
es pretender entrar al mundo de Dios, a la dimensión de Dios. Y que humanamente no se puede vivir en el mundo de Dios humanamente, porque el mundo de Dios es espiritual, el mundo de Dios es en espíritu. Todo lo que uno pretenda hacer para Dios y todo lo que Dios hace tiene esa connotación, tiene esa naturaleza, tiene esa propiedad de ser obligatoriamente en espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces todo lo que debemos hacer tenemos que hacerlo en espíritu, todo. Eso es literal, todo lo que tengamos que hacer que quiera que agrademos a Dios debe ser en espíritu. Ser cristiano tiene que ser en espíritu. Para estar en el reino de los cielos tiene que ser en espíritu. Para servir a Dios tiene que ser en espíritu. Y para vivir con Dios en la eternidad tiene que ser en espíritu, porque Dios es espíritu. Pero para poder vivir con Dios en la eternidad en espíritu, nosotros tenemos que aprender aquí, en la tierra, a vivir en espíritu. Amén. Porque si aprendemos a vivir aquí en espíritu, entonces podremos vivir en la eternidad en espíritu con el Señor. Eso hace que nosotros nos planteemos cómo estamos nosotros frente a lo que Dios es. No qué hacemos, sino cómo. Nos hemos ocupado en el hacer, pero debemos ocuparnos en el ser, porque uno terminará haciendo lo que uno es. Amén. Entonces, en esa perspectiva de que Dios es espíritu y que yo quiero estar en espíritu porque quiero estar con Dios, porque voy a estar con Dios, yo esta mañana le quiero dar un consejo que espero le sea útil, que espero usted lo pueda recibir. A veces uno es solicitado y le dicen, hermano, deme un consejo. Y no todo el mundo está puesto para dar consejos, no todo el mundo puede dar consejos. Porque no todos tienen o no todos tenemos la capacidad para hacerlo. Pero a veces uno nota que se da el consejo y la persona hace totalmente lo contrario, lo opuesto. A veces digo yo eso, presentan la actitud de Naamán. Iba buscando una solución, pero él llevaba la respuesta. Yo voy allá, quiero ser sano, pero el profeta tiene que decirme y hacerme lo que yo quiero. Cuando fue allá, el profeta no le dijo ni lo que esperaba, ni como él quería. Y eso lo molestó. Entonces a veces hay personas que Dios les ha querido aconsejar, pero no escuchan a Dios. Y una de las realidades más terribles que estamos viviendo, si en alguna época de nuestra historia, no de las otras historias, porque aunque nosotros hemos leído la historia y escuchamos lo que pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no todos estuvimos allí, no habíamos nacido. Pero la realidad nuestra, hace un año y un mes o 2 meses por allí, la realidad nuestra es que nos hemos visto enfrentados de verdad todos los días a la muerte. Hoy está más presente que nunca la muerte. No es negativismo, no es falta de fe, no es nada de eso. Estamos expuestos por la pandemia que estamos viviendo a un peligro muy alto. Los médicos, la ciencia, los científicos, todo el mundo, en el mundo entero se habla todos los días
de que la realidad latente es que estamos expuestos a ese peligro toda la humanidad y que el riesgo es muy alto, que ninguna persona está exenta de ser afectado por ese virus. Y que así como se han muerto miles, todavía no sabemos si nosotros iremos a pasar la pandemia. Hasta ahora estamos vivos. Pero usted no sabe, ni yo, si podremos decir fuimos sobrevivientes del COVID-19. No sabemos, porque todavía está latente en un alto porcentaje el peligro. Entonces a mí me preocupa que teniendo tan cruda realidad, tan dura realidad, nosotros estemos viviendo como si no estuviera pasando. Hemos aplazado la conversión, hemos aplazado el bautismo, hemos aplazado la santificación, hemos aplazado la consagración, hemos aplazado el servicio a Dios, hemos aplazado el arrepentimiento, como si fuéramos a vivir mañana, no mañana, pasado, el otro mes. Alguien me dio estos días, no hermano, en diciembre. Bueno, es posible que no lleguemos a diciembre. Es lo más real que tenemos. Usted puede decir, hermano, ¿la sangre de Cristo tiene poder? Sí, es verdad. ¿El nombre de Jesús? Sí, verdad. Pero todos los que se han muerto también lo dijeron. Y no porque no tenía poder para librarlo, sí. Pero está establecido un día que todos los hombres mueran por COVID, por cáncer, por una moto, por una tractomula, por un edificio, por lo que sea, pero mueren, todos morimos. Entonces yo he estado pensando que lo más preocupante es que aunque tenemos esa cruda realidad, vivimos como si no pasara nada y vivimos como si estuviéramos muy bien. Y vivimos creyendo que así está bien. Por eso cuando Dios nos ha hablado, no hemos entendido que lo que Dios está haciendo es aconsejándonos. Amén. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Y la manera de Dios salvarnos es hablándonos, aconsejándonos, corrigiéndonos. Entonces usted debe pensar hoy, bueno, ¿y si yo me muero por esta pandemia? Algunos se han muerto hasta de susto. No les ha dado y se murieron. ¿Cierto, hermano Diego? Hermano Diego dice que al papá le dijeron, el COVID llegó a Valledupar y él estaba por allá en la finca y le dio, ay, lo tuvieron que llevar grave. No tenía el COVID, simplemente con decirle que había llegado a Valledupar. Figúrese usted. ¿Cuántos se han muerto solo con el susto? Entonces, todos estamos propensos a eso. Yo quiero invitarle a que, siendo realistas, no pesimistas, sino realistas de que así es que esto está, pensemos si así como estamos, estamos bien. O si estamos necesitando que nos den un consejo. Yo por eso lo titulo Consejos para un buen discípulo del Señor Jesucristo, porque considero que usted es un buen discípulo. Pero a los buenos discípulos también se les da consejo. ¿Para qué? Para que sean mejores discípulos. Amén. Entonces, mire, tomemos como base este texto, 1 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le pregunto, ¿es usted consciente que usted habita en la casa del Dios viviente, sí o no? ¿Ah? ¿Es usted consciente que usted está aquí, vean, en la iglesia del Dios viviente? Pero el Dios viviente tiene un requerimiento. Ese Dios viviente necesita que usted y yo aprendamos a vivir en su casa.
Amén. ¿Cuántos queremos vivir con el Señor en la eternidad en el cielo? Yo levanto mis dos manos. Resulta que para poder mudarnos para allá por la eternidad, obligatoriamente tenemos que aprender a comportarnos aquí como nos vamos a comportar allá. Usted no puede llegar allá y que, Señor, enséñame cómo es que voy a vivir aquí. No, porque el Señor le dice, no, aquí van a vivir los que ya aprendieron. Cuando uno cría hijos, ¿uno dónde les enseña a portarse bien? ¿En la calle o en la casa? ¿Y por qué? O sea, ay, hermano, porque no quiero que me haga pasar pena. ¿Sí o no? Entonces usted le dice, mire, mijo, en la calle uno se porta así. Cuando va a la casa ajena, uno se porta así. Uno habla así, uno come así. ¿Sí o no? Entonces usted le enseña en la casa cómo es que tiene que portarse cuando no esté en la casa. Lo mismo está haciendo Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Esta es la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Entonces Dios aquí, para cuando nos lleve a la eternidad, nos está enseñando aquí, ahora, como hacemos con los hijos. Cuando vayas a la calle, tú vas a hacer esto. Dios está haciendo. Cuando te lleve a la eternidad, ya tienes que haber aprendido cómo es que se vive en la eternidad conmigo. Amén. Entonces esta mañana yo quiero utilizar esta base para que usted y yo podamos aprender a cómo es que, cuál es la manera correcta de comportarnos en la casa de Dios. Amén. Amén. ¿De acuerdo? ¿Me recibe el consejo? Pues listo. Entonces, con lo primero que sigo es, ¿qué dice aquí? Logre leerlo, por favor. Léalo en voz alta. ¿Quiénes me ayudan? Ese COVID me dejó así como cesón. No, de verdad, se me acaba la... Bueno, dice, Dios es el único que sabe cómo debemos, ¿qué? ¿Dónde? Yo pregunto, ¿habrá alguien que sepa más que Dios? Imposible. Por eso el profeta Santiago, Isaías dice, ¿quién aconsejará a Dios? Nadie. Porque no existe nadie más sabio que Él. Por eso, para brindar un consejo se requiere que quien lo vaya a dar tenga el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, los dones, porque bíblicamente se puede saber que para aconsejar hay que tener varios dones. Por eso no todos están para aconsejar. Amén. ¿Cierto? Yo digo, Dios es el único que sabe cómo debemos comportarnos en cada lugar. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Él sabe cómo es que funciona bien cada casa. Entonces, mire, tenemos un ejemplo. Número 1. ¿Quién enseñó a Adán cómo vivir en el huerto de Edén? ¿Quién hizo el huerto? ¿Quién puso las reglas para vivir ahí? Y después, ¿qué hizo Adán? ¿Qué le dijo? Adán, si quieres que te vaya bien, si quieres ser de larga vida, si quieres que todo te salga aquí súper exitoso, vive como yo te digo. Entonces Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas. Porque el día que comas, ciertamente, le estaba enseñando cómo debía vivir. Adán no sabía cómo se iba a vivir ahí. Dios le dijo, vive así. ¿Por qué fracasó Adán? Porque no vivió en el huerto como Dios le dijo. Amén. ¿Sí o no? Segundo,
En el mundo solo Dios sabe cuál es la mejor forma, ¿sí o no? Por eso Dios dice en su palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque nos dice, ¿por qué? Dice, porque en el mundo todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, entonces el único que sabe cómo es que se debe vivir en el mundo es Dios. No, el hombre no sabe. Por eso Dios, ¿qué hace? Hablarle al hombre para que aprenda a vivir en el mundo. Jesucristo dijo, no, miren, la oración de Jesús por sus discípulos. Dijo, no te pido que los quites del mundo, ¿cierto? Sino que los guardes del mal. Porque no podemos crearnos otro planeta Tierra. Él nos deja en este mismo, pero entonces nos enseña a vivir en este mismo mundo como personas espirituales. En el mundo hay cosas que son pecados, pero hay otras que no. Cuando el Señor dice no améis al mundo, no se está refiriendo a aborrecer a las personas que no son cristianas. Lo que nos está diciendo es que no amemos el modelo de vida, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hacer las cosas que en el mundo se practican y que no agradan a Dios. Eso es lo que está enseñándonos. Entonces, lo que yo no debo amar es toda esa forma de vida que en el mundo se lleva y que no agrada a Dios. Entonces, las personas inconversas no las aborrecemos, las amamos, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Lo que no amamos es cómo viven, cómo piensan, cómo actúan, cómo hablan, cómo se visten. Eso sí no lo podemos amar. Porque a eso es que la Biblia dice que no debemos amar. Entonces, todo lo que no agrada a Dios en el mundo, yo no lo hago. No lo debo hacer. Yo no soy ni extremista, ni panteísta, ni espiritualista, ni nada de eso. Soy muy realista. Pero yo no me pongo a predicar ni de pintura, ni de modas, ni de nada de eso. Porque yo considero que un discípulo del Señor, que ama al Señor, no hay que andar diciéndole quítate, ponte, súbele, suéltale, aflójale, bájale. No, porque él no ama eso. Y si él no ama eso, no se lo va a poner. No le va a parecer atractivo. No lo va a buscar. No va a tener esa tendencia porque no lo ama. El problema nuestro es que los creyentes de esta época tienen esas tendencias al mundo porque hay algún sentimiento hacia esa manera. Entonces, de nada sirve que usted le diga no se pinte, no se ponga, no le apriete, no, de nada, porque si él ama eso, así usted se lo diga, no lo va a dejar de hacer. Ahí es que enseñarlo a que debe amar a quién, al Señor. Y si ama al Señor, no amará al mundo. Amén. Entonces, Dios nos enseña a vivir en el mundo. Tercero, mire, en la iglesia, que es su reino, Dios es quien nos enseña cómo vivir. Enseñó a Adán, nos enseña como seres humanos, como personas a vivir en el mundo. Pero como creyentes, como cristianos, Dios nos enseña a cómo es que se vive dentro de la iglesia. Amén. ¿Cierto? Yo no puedo pedirle a alguien que no es de la iglesia, que no es iglesia de Dios, que viva como eso. Por eso el que no es iglesia como Dios, pregúntele en el mundo, dice, no, mire cómo vive, porque no es iglesia. Pero al que es la iglesia de Dios, se le conoce por la manera en que se comporta, por la manera en que vive.
Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, el verso 15. Le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. En la casa del Dios viviente. Entonces, a una persona que no conoce al Dios viviente, menos conoce dónde es su casa. ¿Sí o no? Y menos va a vivir como el Dios viviente pone sus condiciones en su casa. Aquí los que somos cabeza de hogar, hemos puesto las condiciones en la casa. ¿Sí o no, hermano Eliseo? Uno pone que en mi casa mando yo lo que mi esposa dice. Entonces, uno en la casa pone las condiciones. Aquí a tal hora, esto se hace así, esto no se. La mamá dice, mire, usted le toca hoy, haga así. Entonces, ya uno, el cabeza, el que dirige, pone las condiciones. En el mundo, ¿quién puso las condiciones? En el huerto de Edén. En el mundo, ¿quién las pone? Y en la iglesia. Por eso yo digo, Dios es el único que sabe cómo debemos comportarnos en cada lugar. ¿Dónde? Porque en alguno de estos tres lugares estamos. ¿Sí o no? Entonces, donde estemos, sin pelear con Dios, sin discutir con Dios, tenemos que aceptar. Dios es quien pone las condiciones. Amén. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a cumplir las condiciones que Dios estableció para vivir en el mundo y en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno. Entonces, sigamos con el consejo. ¿Qué es un consejo? Mire qué es un consejo. Aquí se define, si lo logran leer, ¿quién lo puede leer? Léalo en voz alta, léalo. Cuando usted le da un consejo a su hijo, ¿qué espera que pase? Que el hijo coja para esa dirección. Hay un texto que a mí me gusta, que algún día se los predico. Como los repartimientos del agua, así el corazón del rey en la mano de Jehová lo inclina hacia lo que quiere. El consejo es eso. Es una opinión que orienta una actuación de una determinada. Es decir, que el consejo lo que busca es encauzarme en el camino y en la dirección en la que es correcta. Dios mandó un profeta y dijo, paraos en los caminos y decirle, preguntad por las sendas antiguas y cuando la halles, andad. Ese es el consejo. Diles por dónde es que es a través del consejo. Lo único que Dios quiere es orientar nuestra actuación en una determinada manera. Amén. ¿Por qué? Porque las condiciones en el huerto del Edén, en el mundo y en la iglesia, Él las pone. Entonces la manera de vivir allí, como Él quiere, es escuchando ¿a quién? A Dios. Fácil. Como Dios quiere que vivas de una manera, Dios dice, presta atención que te voy a dar un consejo. ¿Cómo es que quiero que tú vivas? ¿Dónde? En la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Amén. Le pregunto, ¿le gustaría esta mañana que Dios le aconsejara cómo vivir en su casa? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Listo. Bueno, sigamos. Ahora sí, entremos en materia. Como ya los ubiqué, ¿qué pregunto yo allí? ¿A quién usa Dios en la congregación para dar su consejo? ¿Ah? ¿A quién? Al pastor. El pastor es el instrumento. Aquí dice, a los pastores.
Como Dios quiere que usted aprenda a cómo comportarse, a cómo vivir, a cómo actuar, Dios quiere direccionar su conducta, su vida. Él le manda un consejo. ¿A través de quién? Aquí ve. De los pastores. Efesios 4, vamos a leerlo. Versos 11 y 12 y Tito 1, 5. Abra la Biblia. Abra la Biblia. Mire lo que dice Efesios 4, 11. Y él mismo, es decir, Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros y maestros. Verso 12, dice ¿para qué? ¿A fin de qué? De perfeccionar a quienes. ¿Y quiénes son los santos? ¿Qué está haciendo Dios? Dándonos un consejo. Tiene un fin, perfeccionándonos. ¿A través de quién? De los pastores. Los pastores desarrollamos unos ministerios. Ahí dice apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Ahí dice. A través de esos ministerios que él constituyó, está haciendo una labor. ¿Cuál es la labor? Aconsejándolo. Aconsejándonos. Para que seamos perfectos. Porque somos la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el que nos puede enseñar cómo vivir en la iglesia? Dios. ¿A través de quién? Listo. Tito 1.5. Mire lo que dice Tito 1.5. ¿Qué dice Tito 1.5? Por esta causa te dejé en Creta. Dice aquí. ¿Para qué? ¿Sí lo logran leer? Vamos a leerlo todo en un solo golpe de voz. Como si fuéramos un coro celestial. Todo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Quién pone las condiciones en la casa? El dueño de la casa. Dios, a través de los ministros, de los pastores, estableció que los pastores dieran su consejo para corregir lo deficiente. Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y aquí está diciendo, Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Dios a través de su consejo lo que está haciendo es corregir las deficiencias que hay en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra conducta. Entonces Dios dice, él tiene deficiencia, le voy a aconsejar. Mira, venga acá. No siga haciendo eso así. ¿Qué le estamos pidiendo? Que cambie. Porque hay un camino correcto que él debe tomar. Entonces aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Hebreos 13, 16 y 17. Mire, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué debemos hacer? No lo olvide. Porque de tales sacrificios, ¿de qué se agrada a Dios? Que yo no me olvide de hacer el bien y no me olvide de ayudar a otros. Porque a Dios le encanta eso, le agrada. Pero el 17 explica en qué consiste el no olvidarme del bien y el ayudar. El 17 lo explica. Verso 17. Aquí dice, ¿cuál es el bien que no debo olvidar? La obediencia. ¿Y cómo es que yo ayudo? Sometiéndome. Amén. Ahí sí nos dijeron amén. Mire, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque como este es un ejercicio en que en el cuerpo todos los miembros se ayudan entre sí, la manera de que en la casa de Dios nos comportemos bien
y vivamos como Dios quiere es que nos ayudemos. ¿Y cómo es que nos dice aquí que nos ayudamos? Cuando obedecemos y nos sometemos. No hay cosa que desgaste más que un creyente no sometido. Uy, eso da dolor de cabeza. Mire, pero el bien y la obediencia que Él quiere, los sacrificios que le agradan a Dios se expresan a través de esto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. De ese bien y de esa ayuda mutua es que no tienes que olvidarte. Amén. ¿Cierto? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, yo, como fui puesto para darles un consejo, eso es lo que estoy haciendo esta mañana. Créame, yo toda esta semana, Dios mío, en medio de tanta necesidad, ¿qué es lo más importante que esta congregación necesita oír? No qué es lo más emocionante, sino qué es lo más importante, qué es lo más trascendental. Entonces Dios me dijo, aconséjalos a que vivan como deben vivir en la casa mía. Amén. Listo, vamos, hermano Sebastián. Entonces, ahora sí viene el consejo. Anótelo. Ahora sí viene el consejo. Como ya le expliqué para qué hemos sido puestos y cómo es que Dios aconseja, a través de quién y por qué. Entonces, ahora sí viene el consejo. Número 1, le aconsejo, no menosprecie a nadie. En la casa de Dios no se menosprecia a nadie. No se debe menospreciar a nadie. Amén. No menosprecia a ninguno. Porque en la casa de Dios nos aconsejan y nos dicen, mirando a los demás como a superiores a ti mismo. Eso indica que yo a los demás los tengo que ver como a superiores, no como a inferiores. Eso me está dando una indicación. Ok, yo no debo menospreciar a nadie. Amén. ¿Cierto? Así le parezca a usted, no menosprecie a nadie. A nadie. Y menos a su pastor. Yo le estoy aconsejando como si yo me fuera a ir. Claro, en unos años. Pero mire, los pastores tenemos una meta. Todos los pastores tenemos una meta. Y es que queremos que el que nos reemplace sufra menos, disfrute más, reciba mayor bendición, se alegre más. Entonces uno dice, voy a darle duro aquí, voy a trabajar duro con ahínco, con esmero. Esta casa la vamos a arreglar bien para que el que venga viva pleno aquí. Igual con la iglesia. Para que cuando venga aquí encuentre una iglesia que marcha, mejor dicho, sobre rieles. Que lo van a amar, que lo van a cuidar, que se van a preocupar por él, que van a valorar lo que él es. Porque la Biblia enseña que en la casa de Dios no se menosprecia a nadie. Entonces yo le estoy dando un consejo. Escúcheme el consejo. No menosprecie a nadie. A nadie, hermano. ¿Qué es menospreciar? No valorar. Y quien no valora, ¿cómo actúa con las personas que no valora? No le presta atención, lo tienen poco. No, ni le presta atención, eso no. ¿Cierto? Hoy tenemos una falencia. Por eso Pablo dijo, por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. El problema de hoy en algunas congregaciones es la falta de aprecio hacia sus ministros. Cualquiera habla del pastor, cualquiera dice de él, cualquiera dice... No, cualquiera se le ocurre decir lo que sea.
Entonces, a usted yo le estoy enseñando. Usted no menosprecie, mire, para que corrigiese lo deficiente. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no menosprecia al que come, porque Dios le ha recibido. No menosprecie a ninguno por ninguna causa. Volvamos a llamar por ninguna causa. Entonces, mire, segundo consejo. Ama a tu hermano. Amén. Yo le pregunto, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? ¿Ah? Cuidar, ayudar, proteger, proveer, ¿cierto? Entender. Eso es amar. El amor se expresa no diciendo te amo. Esa es una expresión. Pero el amor cobra vida cuando tú cuidas, cuando tú proteges, cuando tú eres responsable, cuando tú valoras. Y mire lo que dice aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he, que también os améis unos a otros. Verso 35. Dice, ahí va el 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso yo le puse de primero no menospreciar, porque hay gente hipócrita que cuando usted está le dice que lo ama, pero cuando no está habla de usted. Entonces no lo ama. Lo menosprecia y actúa en hipocresía. Pero Jesucristo dijo que a sus discípulos se les podía conocer porque se aman entre sí. Y quien ama no menosprecia. Jamás no menosprecia. Amén. Amén. Así que cuando un creyente menosprecia a otro creyente es porque no lo ama. Y si no ama a ese creyente, no ama a Dios. Y cuando un creyente menosprecia a su pastor, no lo ama. Y si menosprecia a su pastor, no ama a Dios. Por eso cuando a mí me llamaron en estos días, hermano, que yo quiero que me dé un consejo. Sí, ¿cuál es el consejo? ¿Sobre qué? Dice, no, es que este señor, yo dije, ¿cuál señor? Este que nos mandaron para acá. Yo le dije, no. Se equivocó de teléfono. Porque yo con gente inconversa así no hablo. Un creyente convertido que es la iglesia de Dios no habla ni se porta así, hermano. Porque un creyente no menosprecia a su hermano, menos a su pastor. Y menos lo trata y que, Señor, no lo trata con menosprecio. Esa expresión, este Señor, es peyorativa, es un desprecio. Entonces lo está menospreciando y yo no puedo permitir que menosprecie a quien es mi hermano. Porque así no me enseña la Biblia. Entonces yo le dije, no. Perdónenme, pero no puedo hablar con usted porque usted está actuando como una persona inconversa. Usted está actuando mal y así no es. Cuando usted aprenda a amar a su hermano, me llama. Porque usted está menospreciando a mi hermano y si lo menosprecia a él, me menosprecia a mí. Porque yo hago parte del mismo cuerpo. Somos hermanos en la fe. Entonces, aquí la necesidad que tenemos es aprender para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? Entonces, si algún hermano menosprecia a otro y usted lo escuche, corríjalo. Hermano, así no actuamos en la casa de Dios. Así no se dice en la casa de Dios. Menos con el ministro. Yo tengo en mi memoria un día que estábamos hablando, varios hermanos, ahí en la casa del hermano Jesús, y llegó un comentario de unos creyentes que se estaban yendo de una iglesia de un pastor.
Y supuestamente el argumento era que el pastor, ellos no lo entendían, que era mala gente, que tal. ¿Y usted qué dice, hermano Luis? Yo no podía hablar, hermano. Tenía un nudo aquí de dolor, de tristeza. Yo le decía a Gerson, es que ese pastor de quien están hablando es mi hermano en la fe. Es mi hermano. No es ni siquiera porque es pastor como yo, no, es porque es mi hermano en la fe. Y yo no puedo permitir que hablen mal de él así. No, eso no está bien, hermano. ¿Usted qué dice? Usted no está actuando como la iglesia de Dios. Quien está equivocado es usted, no el pastor. Amén. Es muy raro. ¿Ah? Entonces, usted, hermano, usted, no te olvides de este sacrificio que agrada a Dios, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Y te lo explica el 17. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores. ¿Cómo que lo que Dios está hablando con el pastor tú dices que no es de Dios? Tú no tienes temor de Dios para decir eso. Y estás actuando mal. Así no se actúa en la casa del Dios viviente. Así no. Porque aquí dice, volvamos, que en la casa del Dios viviente nos caracterizamos por amarnos los unos a los otros. No por menospreciarnos, por amarnos. Entonces, mire, tercer consejo, no murmures de nadie. Yo le estoy dando un consejo porque pueden pasar tres cosas pueden pasar. Número uno, Cristo puede venir esta noche. ¿No dicen amén? Ay, Dios puede venir. Lo estamos esperando. Segundo, yo me puedo morir. Y tercero, te puedes morir. Esas son las tres cosas más reales a las que nos estamos enfrentando. Así vivito como estamos. Entonces, como queremos que antes que eso pase, sepas cómo debes conducirte. Mira lo que dice. Hacer todo sin y... Claro, porque las murmuraciones llevan a la contienda. Hacer todo sin murmuraciones. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no lo dice Dios. No, eso no. Así no se hace en la casa del Dios viviente. Así no. Porque dice, hacer todo sin. No, es que eso no. Es que mire, ese mensaje de Luis Barranco no me gusta. No lo escuche. No. Tú estás ignorando que Dios pone los pastores para aconsejar a la iglesia, para corregir lo deficiente. Así no actúa la iglesia del Dios viviente, así no. Porque la iglesia de Dios viviente lo hace todo sin murmuración y sin contienda. ¿Usted cree que Dios me va a poner a mí aquí para levantar con usted contienda? ¿Usted cree que si aquí dice que no, cómo yo voy a venir aquí a levantar contienda contra usted? No. Entonces volvamos. Mire, volvamos. Hermanos, no murmuréis. ¿Quiénes? Los unos de los otros. No murmure, hermano. Ese no es el actuar de la iglesia del Señor. Yo tuve un pastor, fui asistente de él, y a él, un creyente le dijo que necesitaba hablar con una hermana. Hermano, quiero que me atienda después de la dominical y tal. Y él me dijo, quédate para que me acompañes a atender a esa hermana. Bueno, nos sentamos los tres. Y le dijo, hermano, por ahí la gente está diciendo, porque el chismoso siempre empieza así. La gente está diciendo. Entonces él le dijo, no, aguanta. ¿Cómo dijiste? La gente está diciendo. Y dijo, bueno, espérate, la gente eres tú y soy yo. Y yo no estoy diciendo nada.
Así que serás tú más bien, la de enfrente. Porque el que dice que por ahí están diciendo, él lo está diciendo también. Y aquí dice, hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. Volvamos allá a la diapositiva. Amén. Cuarto consejo, no descuides, ¿qué cosa? La salvación. Ese le estoy dando, mire, no menosprecie a nadie, ame a su hermano, no murmure contra nadie, no descuide la salvación. Quinto, no olvides de hacer el bien. Sexto, sujétate ¿a quién? No lo leen. Amplíalo. En grande. Sujétate. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Hermano, mire, yo le estoy dando este consejo para cuando yo no esté. Es posible que yo a usted no le parezca pastor. Es posible que usted ni como pastor me tenga. Es posible que usted ni me recibió como pastor. Es posible. Pero así no actúa la iglesia del Señor. Así no. La iglesia del Señor recibe a su pastor. Como el Señor me dijo, enséñales a portarse como deben vivir en la casa del Dios viviente. Entonces, en la casa del Dios viviente, la iglesia se sujeta al pastor. Cuando yo me vaya, como dice el hermano Carlos Flores, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tranquilo que yo no voy a durar mucho. 5, 6 o 7 años, ya llevo casi 2. Ya voy en cuenta regresiva. Cuando yo no esté aquí, al que le pongan, sea gordito, sea flaquito, sea negrito, sea ojos verdes, sea pelo churruco, sea pelo liso, al que sea, la figura física, el envase, no lo mire. A veces a uno no le gusta el envase de las cosas, pero lo que está dentro, recíbalo. Hombre, que cuando yo me vaya de aquí me encuentre el pastor que venga, que puede ser Marco Tulio Valencia, no sé si existirá alguno con ese nombre. Entonces viene y me lo encuentra y me, oiga hermano, esa iglesia que usted dejó allá, tremenda bendición es. Me cuidan, se preocupan por mí, me llaman, si no me ven van a buscar. Así es que la iglesia ama a su pastor. Se lo digo porque hoy desgraciadamente tenemos una conducta irregular en algunos creyentes. No se sujetan a su pastor. Pero usted que es la iglesia de Dios, usted no actúe como los demás. Usted actúe escuchando el consejo de Dios. Sujétate a tu pastor. Porque esto es bueno y a Dios le agrada. Amén. Entonces, hermano, yo no vine aquí para ponerle problema a usted. Ni nos conocíamos. Pero vine con el deseo de ser útil, de ayudar, de hacer que todas las cosas funcionaran mejor. No para competir con usted ni con el que se fue, no. Es para continuar la labor de Dios en este lugar. Porque Dios es el que da el crecimiento. Entonces es raro, yo estaba un día hablando con unos hermanos que me dijeron, mire, vino Mauricio Hoyos, no se entendió con él. Vino Alex Villa, no se entendió con él. Vino David Figueroa, no se entendidio con él. Vino Reinaldo Pardo, no se entendió con él. Ahora está usted y tampoco. Oiga, 5 pastores malos en línea. No, hombre, Dios no es tan malo. Dios no se poncha así. ¿Sí o no? Entonces, más bien es que ese creyente que no se ha podido entender con los 5 que hemos pasado, es que él no se sujeta. Y es imposible si no se sujeta como lo pastorea uno. Entonces, el consejo de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Dios dice cómo se vive aquí.
No por maldad, no. No porque el pastor se quiere montar encima, no. Porque el mayor entre vosotros será vuestro esclavo. Si tú te sujetas a Dios, lo que me pone es hacerte mandado a ti. Es un servidor. Entonces, volvamos, mire. Sírvele al Señor. Escúcheme el consejo. Sírvale al Señor y a su iglesia. Sírvale. Entre nosotros el mayor es vuestro servidor. Y por último, aló. Sea un predicador, ¿de qué? Todos tenemos que predicar. No estamos diciendo párense todos en el púlpito. Sea un predicador, es decir, usted está llamado a hacer que el evangelio llegue a todos. Amén. Todos. Y mire este. Solícitos en guardar ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. Cada uno de nosotros debe ser diligente, pronto, debe estar piloso por guardar la unidad y la comunión, la armonía. La murmuración rompe con la comunión. Y donde no hay comunión, no hay bendición. El hermano tiene un dicho que es verdad. No le busque los defectos a la persona porque se los encuentra. Dice así, es verdad. Usted se pone a verme, no, hombre, el hermano es pipón. Sí, imagínate, yo he querido rebajarle y no puedo. Tomo jengibre, tomo vinagre, de todo. Hago, nada, eso se me creció y no me la he podido meter. ¿Ah? ¿No? Uno hace de todo. Busque todos los defectos que tengo. Todos los va a encontrar. Pero por eso la Biblia dice que cuando miremos a nuestro hermano dice, pero el amor cubrirá multitud de ¿qué? De faltas. Entonces, si usted me mira con amor, hasta se me pierde me salen las chocolatinas aquí. Quisiera yo tener chocolatinas. Tengo el puro yogur aquí. Entonces, pero mire, vamos. Efesios 4:13, mire. Ya lo tenía. Seguí solícitos en guardar, dice. Hasta, no, ese no es. Es 4:3. Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad de ¿quién? ¿En qué vínculo? Porque la paz da comunión, armonía, compañerismo, tolerancia, perdón, sujeción. Solícitos en guardar la unidad del. Yo empecé diciendo, el problema nuestro es que no entendemos que estamos en un mundo espiritual y que todo lo que se hace debe ser espiritual. Por eso solícitos en guardar la unidad del. Cuando tú hablas mal de mí, estás afectando la unidad del espíritu. Cuando hablas mal del hermano, de la hermana, del otro. Entonces tú tienes que decir, no, ven acá. Yo tengo que ser pronto para que la unidad se fortalezca, porque no estoy buscando la unidad mía, sino la unidad del espíritu. Amén. Listo. Terminemos. ¿Por qué le doy este consejo? Mire, por esto. Es importante escuchar el consejo. Esto que le he dicho, le voy a decir por qué es importante. Mire por qué es importante. Mire, 2 de Timoteo 2:7. ¿Qué es considerar? Valorar. Considera, valora, atiende, recibe, cuida lo que te digo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo quiero que Dios esta mañana le dé entendimiento en todo. Amén. Volvamos, Sebastián. Entendimiento en todo, ¿para qué y por qué?
Porque hay que considerar el consejo. Mire lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ¿qué? En cuidar de ti y de la doctrina. Pues haciendo esto, ¿qué pasa? Y entonces, ¿qué busco yo esta mañana con darle este consejo? ¿Qué busco? Que usted se salve. El consejo para que su conducta regrese al conducto que debe, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere usarte. Dios quiere que sea su iglesia. Escúcheme el consejo, hermano. No pelee conmigo. No, yo eso que dice él no me lo trago. Hombre, no diga eso. Hombre. ¿Ah? Oye, ¿cómo se siente uno cuando uno está aconsejando al hijo y el hijo a últimas de 1 hora después de estar uno diciendo, dice que ni bola te voy a parar? ¿Cómo se sentiría uno? ¿Cómo cree usted que Dios se sentiría después de semejante consejo que nos ha dado que usted salga de aquí? Pónganse de pie, tengan la bondad. Pero es importante. ¿Por qué es importante escuchar? Porque Dios quiere salvarnos. Vamos a ofrendar esta mañana. Vamos a ofrendar. Tenemos ya 5 minuticos para despedir. Hemos aprendido a manejar el reloj.